capítulo número 8. ¿Sabe? Cuando entramos de lleno a ver y a estudiar bien lo que Dios dice en la Biblia con respecto a nuestra salvación, yo he visto que va a hacer y va a traer muchos beneficios a nuestra vida. Y alguno dirá, bueno, ¿en qué sentido la seguridad de mi salvación me beneficia a mí? ¿Por qué debo de estar como hijo de Dios, como hija de Dios, seguro de la salvación que Dios me ha dado? Vamos a ver, pienso yo, cuán grande, y a poder comprender cuán grande es el amor que Dios tiene para con nosotros. Al ver el amor tan grande que Dios tiene para con nosotros, vamos a poder disfrutar como hijos suyos. Juan escribe lo siguiente, que el amor quita fuera temor, todo temor. Juan dice también que el que ha sido perfeccionado en el amor no tiene miedo. Entonces, el Hijo de Dios, cuando es perfeccionado en el amor de Dios, de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera me ama Dios a mí, que ha dado a su Hijo unigénito. Y mis hermanos, empezamos a poner pasajes uno detrás de otro. Si nos ha dado el Señor Jesús, ¿cómo no nos dará con Él juntamente todas las demás cosas? Empezamos a mirar y a observar el amor tan grande que Dios tiene para con nosotros, como dice en Romanos 5, que por el amor que Dios tiene para con nosotros ha derramado el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y Juan sigue escribiendo su primera epístola, su primera carta, que aquellos que tienen comunión con Jesús porque son de Dios, el que tiene al Hijo, dice Juan, tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y podemos ver, mis hermanos, que en cuestión de la seguridad de la salvación tiene que ver con la obra completa que Dios ha hecho a través de su Hijo. Si nosotros tenemos que agregar otras cosas, otros detalles, por encima de lo que ha hecho el Señor Jesucristo, es decir, Jesús más otras cosas, en balde entonces murió el Señor Jesús. Porque si el Señor Jesús, su obra no fue completa y nosotros tenemos que agregar algo más para mantener la salvación o de decir de que soy salvo, ponemos por abajo la obra que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y fíjense que en la obra completa de Dios fue Dios quien nos buscó a nosotros. No hay ninguno que haya buscado a Dios. Fue Dios quien nos vino a buscar a nosotros. Es Dios quien nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Es decir, ha estado dentro, nos dice en Efesios capítulo 1, que ha sido la voluntad suya, el beneplácito, la beneplácita voluntad de Dios, es decir, que Dios estaba complacido en habernos escogido a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Vemos nosotros que no hay ninguna intervención de parte nuestra en cuanto a lo que Dios nos ha dado. Y vimos la semana pasada que es Dios quien nos tiene en sus manos. ¿Se acuerdan ustedes en Juan 10? Estamos en las manos del Hijo, en las manos del Padre. Yo y el Padre uno somos. Y nos dice la palabra del Señor que nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios Padre y del Hijo. El decir que el hombre tiene entonces un deseo o tiene algún hacer en la obra de Dios para obtener la salvación, entonces es un error. Y yo sé que yo por lo menos he sido enseñado de otra manera, que he sido enseñado cuando recién conocí al Señor, que tengo que hacer esto, tengo que mantener la salvación, tengo que cuidarla, si no de lo contrario uno la pierde. Y el pensar que tiene la capacidad para mantenerla es un error aún más grave que lo que estamos mencionando, porque si es Dios quien nos vino a buscar, si es Dios quien nos tiene en sus manos, no hay ninguna parte humana en cuanto a la salvación que nuestro Dios nos da. Y en Romanos 8 podemos ver uno de los pasajes para mí más hermosos
que vamos a poder observar la verdad en cuanto a lo que Dios dice respecto a este tema. Ahora hay algo importante que yo quiero compartir con cada uno de ustedes, lo siguiente. En la palabra de Dios no hay dos enseñanzas de un mismo tema. Es decir, dice una cosa por aquí de esta manera y dice por acá otra. Porque si llegan a haber dos enseñanzas con respecto a una sola verdad, hay un error y eso no es lo que la palabra de Dios nos enseña. Por lo tanto, es mi oración que en cuanto vamos a compartir a todo esto, y si usted ha sido enseñado de esa manera, pues yo lo único que les pido es una cosita, y es lo siguiente, que tengan el tiempo de poder escuchar y pongan atención a lo que la Biblia dice, y entonces saque usted después una conclusión basado en lo que aprendió antes y lo que estamos enseñando aquí, porque yo sé las conjeturas que hay. Por ejemplo, ustedes enseñan eso, quiere decir que el creyente entonces puede explicar todo lo que quiera y nada puede estar más lejos de la verdad que eso. Pero la Biblia nos ha llamado a santidad, nos ha llamado que si Dios es santo, nosotros somos santos. Que porque la gracia abunda o sobreabunda sobre el pecado, no quiere decir entonces que tenemos que pecar para que la gracia sea sobre mí. Porque Pablo no dice en ninguna manera, piensen ustedes que es así. Y por lo menos de mirar y valorar lo que ha hecho y lo que hace el Espíritu Santo. Así que la seguridad de mi salvación, en este séptimo, octavo mensaje que vamos a tener en el día de hoy, vamos a mirar la obra del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo que nos advierte, es el Espíritu Santo que nos exhorta, es el Espíritu Santo que vamos a mirar, que es algo muy común en lo que respecta a la salvación que nuestro Dios nos ha dado. El Espíritu Santo nos regenera, el Espíritu Santo somos nacidos por medio de Él, espiritualmente hablando. El Espíritu Santo nos convence del pecado, el Espíritu Santo nos justifica del pecado. Como dice en 1 Corintios 6:11, hemos sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. 2 Corintios nos dice que somos transformados de gloria en gloria por medio del Espíritu Santo. Así que vamos a ver en primer lugar el primer versículo de Romanos 8 y vamos a ir poco a poco observando y razonando esto que vamos a compartir en este día. Fíjense en la seguridad de mi salvación por medio de la obra del Espíritu Santo. ¿En qué está radicado? Fíjense en ustedes, vamos a leer el verso número 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Presten atención a esto. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esto es algo importante aquí en donde vamos a arrancar. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando Pablo nos trae hacia una conclusión, porque es lo que está trayendo aquí, está trayendo una conclusión en este capítulo 8, cuando esas palabras, ahora pues, está mencionándolas aquí en esta carta basado en lo que él nos ha estado compartiendo desde el capítulo 1 hasta el capítulo número 7. Ha estado desarrollando un tema de que no hay justo ni aún uno. Ha estado desarrollando de que este mundo optó por rechazar la gloria de Dios, por rechazar a Dios, por sobre todas las cosas y preferir lo que es la creación. Vemos de que la nación de Israel está bien lejos porque piensan de que como son de Abraham ya tienen la salvación garantizada y Pablo les dice no, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Entonces nos está mostrando Pablo en el desarrollo de este tema del cual él está hablando de lo que es la debilidad en la carne. Vemos eso en el capítulo número 7, de que aquellos que andan en la carne, es decir, los deseos de la carne, y hemos estado viendo más de eso, ¿se acuerdan ustedes cuando tocamos en Santiago capítulo 1? Y él ahora pues introduce un resultado o una conclusión basado en aquello que ha sido establecido previamente. Ahora, para que podamos ver esto, vayan conmigo en ese recorrido porque así van a entender lo que Pablo está tratando de escribir aquí. En el capítulo 1, por ejemplo, y vamos a ir por Romanos para que ustedes vean detallitos
Cuando Pablo llega aquí a Romanos 8, versículo 1, no dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, lo está diciendo basado en esto. ¿Qué es? Capítulo 1, verso 18, nos dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahora vayan unos versículos más adelante, en el versículo 29 al 32. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Es bastante larga la lista que da Pablo aquí, ¿no es cierto? Y está describiendo lo que es la naturaleza humana. Y al declarar la naturaleza humana, están entonces, versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Entonces podemos ver que Pablo lo que está diciendo es, esta es la situación donde estábamos nosotros antes. La ira de Dios estaba sobre nosotros, estaba reservada desde el cielo. ¿Por qué? Porque estábamos deteniendo con injusticia la justicia de Dios en nuestra vida. Y nos describe a nosotros de una manera increíble, el versículo 29, nuestra condición anterior de conocer a nuestro Señor Jesús. En el capítulo 2, el versículo 12, y después el 16, pero el verso 12 dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también que perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Entonces podemos ver que Pablo está elaborando este tema, como diciendo, todos los hombres están bajo este juicio de Dios. Y es algo que debemos de prestar atención a lo que Dios está diciendo, porque Dios es el soberano Dios, Dios es el único dador de la ley. En el verso 16 nos dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. El evangelio, las buenas nuevas del Señor, es de traer a todo ser humano, de decir que tiene que llegar a una conclusión que necesita a Dios y necesita la vida de Dios, necesita salvación para que ese día de la ira de Dios no lo alcance en un futuro. El capítulo 3, lo que estamos diciendo, el versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron, están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Y por último, en el capítulo 5, nada más que para mencionar algunos, versículo número 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto que todos pecaron. Todos pecaron. Todos los que están sin Cristo Jesús están bajo una sentencia. Todos los que están sin Cristo Jesús están condenados. ¿Condenados a qué? A una vida apartada, destituidos de la gloria de Dios. En una vida, en una eternidad, donde Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo para evitar que el ser humano pase a ir a una eternidad en un infierno que a algunos no les gusta escuchar. Dicen, ay, ¿cómo mencionan ustedes los cristianos? Si Dios fuera Dios de amor, Dios no mencionaría, porque déjame decirte que escucho, hay distintas religiones, distintas sectas que hemos estado compartiendo que niegan el infierno, niegan la obra del Señor Jesucristo. Nos dicen que no hay infierno. Si no hay infierno, entonces estamos a la deriva de lo que el ser humano pueda proponer para decir, bueno, ¿qué hay después de la muerte? Pero encontramos una verdad muy grande en la palabra de Dios, que por más que el ser humano se quiera escapar, por más que el ser humano piense que al declarar ciertas religiones puede obtener salvación, hay una sola verdad, hay un solo Dios, hay una sola palabra de Dios, y esa declara que un hombre, una mujer, sin Cristo Jesús, pasa una eternidad en un lugar donde Él no quiere que ninguno de nosotros vayamos allí.
Y el asunto está entonces en la condición del hombre y su estado de haber quebrantado las leyes de Dios. El pecado entonces pasó a todos los hombres. Todos pecamos, todos hemos pecado. El alma sin Dios, el alma sin Cristo, mis hermanos, está condenada. En el capítulo 5 de Romanos nos dice esto. Y con el don, con el regalo que Dios nos ha dado, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino, vean esto, el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Y vamos a detenernos aquí en el versículo 16 de Romanos 5. Por un solo pecado vino la condenación. ¿Cuál fue ese pecado? El día Adán y Eva. El día que ustedes coman de este fruto, van a morir. Eva escuchó el mensaje del diablo, no vas a morir. Si no sabe Dios de que vas a ser igual a Él, vas a conocer el bien y el mal. Y vas a ser igual a Dios. A eso le atrajo entonces a Eva. Porque dice que inmediatamente vio que el fruto era agradable a sus ojos. No tengo que depender de Dios, puedo hacer lo que quiera. Yo soy Dios, yo hago mi religión, yo hago mi entrada al cielo. Ya no es más Dios el que tiene autoridad sobre mí. ¿Por qué? Porque yo soy Dios. Y entonces dice Pablo que el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don, el regalo de Dios vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don, el regalo de ¿qué? De la justicia. El regalo de la justicia. ¿Te acuerdas lo que hemos estado mirando en Juan 3 con Nicodemo? ¿Te acuerdas? Dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, tenga vida eterna. Tenga vida eterna. Y después en el verso 18, ¿te acuerdas que dice lo siguiente? El que en Él cree no es condenado. No es condenado. El que en Él cree no es condenado. Y el Señor sigue diciendo, el que no cree ya ha sido condenado. Y la condenación vino porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que lo que es la luz. Y ahí es donde radica la condenación del hombre. Y por eso, entonces, encontramos que el hombre, la mujer, la humanidad son culpables, somos culpables. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque podemos ver de que una persona que ha cometido un delito, una persona que ha cometido un pecado, es responsable de aquel delito. Si hay un juicio en contra nuestro, si hay una condenación en contra nuestra, es porque hay un delito en el cual reconocemos de que hemos ido en contra de una autoridad. Eso es el delito. Y fuimos en contra de la autoridad de Dios. Come de este árbol, vas a morir. Fuimos en contra de su autoridad. Pero dice, el que cree en Jesús no es condenado. Y fíjense que Pablo está diciendo, ahora pues, ninguna condenación, ni una sola. Ninguna, ¿sabe lo que quiere decir? Ni una sola cosa. Ni una sola cosa nos puede condenar, que nos pueda culpar a nosotros de nuestros delitos y pecados. Que es lo que Efesios 2.1 dice, estamos muertos en delitos y pecados. Pero ahora ninguna condenación hay en aquellos delitos y pecados que hemos cometido. Ninguna condenación quiere decir que no hay castigo, no hay sentencia en contra nuestra. Es decir, la decisión del juez supremo es que de poner fin al juicio que estaba sobre nosotros. Ahora, ¿por qué no hay ninguna condenación? Y vamos a observar esto. ¿Por qué no hay ninguna condenación? En primer lugar, tenemos que entender una cosa, y es esto. Para no ser condenados, a los que recibieron a Cristo Jesús, el Evangelio está basado en esto. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas, las buenas noticias. De que este Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para perdón de pecados. Lo primerito que vemos que no hay condenación es porque hay perdón de pecados. Y perdón, la palabra perdón quiere decir esto, quiere decir de librarnos, librar a una persona de una deuda o castigo que no podía pagar.
Eso es el perdón de Dios. El castigo que nosotros merecíamos, Dios nos perdona, nos libra de aquella deuda, de aquel castigo que merecíamos nosotros, nos libra de eso. Eso es perdón. La palabra perdón por igual quiere decir remitir, y la palabra remitir quiere decir perdonar una culpa o una condena que nos priva de nuestra libertad. Nos remite de todo eso. Y por eso Jesús nos ha mandado a cada uno de nosotros. ¿Se acuerdan ustedes a lo último allí en Mateo y en Lucas? Nos dice de que vayamos por el mundo, nos ha enviado a predicar su nombre, en su nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. Y esa es la historia que encontramos en Mateo 18. En Mateo 18 hay una historia muy interesante allí porque hay dos deudores. ¿Te acuerdas tú? Uno debía 10.000 talentos. Para darte una idea, ese hombre no había manera que pudiera pagar esa deuda. Podían pasar generaciones, y aún generaciones iban a estar en deuda con este al cual tenía aquella deuda. Y este hombre le suplicó por misericordia: Señor, ten misericordia de mí, no puedo pagarte, pero dame chance. ¿Sabes qué? Ese rey, esa persona sabía muy bien que ese hombre no podía pagar, y le dijo: vete tranquilo. Y hermanos, la palabra perdón no está hablando. ¿Te acuerdas lo que el Señor le dijo? Siervo malo, toda aquella deuda te perdoné. Toda aquella deuda te perdoné para que pudieras disfrutar la libertad. Pablo nos dice en Colosenses 2 que nos dio vida y nos perdonó todos los pecados. Todos los pecados nos ha perdonado el Señor. Y este es el Evangelio. Esta es la cosa linda de saber que todos mis pecados han sido perdonados por el Señor Jesús. Gloria a Dios. Completamente y permanentemente pagó la deuda que yo tenía y que cada uno de nosotros teníamos. ¿Y sabes qué? Dios quedó satisfecho con lo que hizo el Señor Jesús. Porque eso es lo que dice Isaías 53. ¿Te acuerdas lo que dice Isaías 53? El castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Y sabes lo que dice Isaías 53 por igual? Dice que Dios quedó satisfecho. Quedó satisfecho por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Dice Isaías 53 que Dios vio el fruto de la aflicción de su alma y quedó satisfecho por todo el sufrimiento que Dios a través de su Hijo pasó allí en la cruz del Calvario. Y dice que quedó satisfecho. Mis hermanos, si hay que agregar a Cristo más otra cosa, entonces, ¿por qué mandar a Cristo Jesús a la cruz del Calvario? La justicia de Dios se vio reflejada que Él llevó, nos dice allí en Isaías 53, Él llevó nuestras iniquidades. Las llevó. Fueron puestas sobre Él. Por eso el perdón es importante. ¿Por qué no hay ninguna condenación? Te voy a decir por qué no hay ninguna condenación. Ahora pues, los que están en Cristo Jesús, ninguna condenación hay para los que están en el Señor. ¿Por qué? Porque Dios nos perdonó de todos nuestros pecados. Amén. Lo segundo que yo quiero que veas con respecto a la condenación es que si hay condenación, quiere decir que entonces necesitamos la justicia de alguna manera que fuera satisfecha ante los ojos de Dios. Y por lo tanto, es Dios quien justifica al pecador. Y justificación quiere decir hacernos aceptables delante de Dios. Por eso en el versículo 30 de Romanos 8 nos dice: a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó. Nos justificó. Ahora, ¿qué es justificación de Dios? Ven conmigo a Romanos 3, versículo 21 al 26. Porque aquí Pablo lo explica de una manera tan hermosa. Vemos la ley de Dios y vemos la justicia de Dios. Romanos 3, versos 21 al 26 dice esto: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo,
para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Al que es de la fe. Vean esto, justificación gratuita. ¿Cuánto le costó? ¿O cuánto nos costó a nosotros para obtener la salvación? ¿Cuánto le costó a Dios? Su Hijo Jesús. Su Hijo Jesús. Su Hijo Jesús. Mis hermanos, ¿quieres saber cuánto Dios valora el alma, la cual Él ha creado? Y empezamos a mirar el precio que Él pagó por cada uno de nosotros. El precio que Dios pagó por cada uno de nosotros. De tal manera amó Dios al mundo pecador. De tal manera amó Dios al mundo que lo rechazaba, al mundo que está en enemistad con Él. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis hermanos, esto es algo profundo, porque Dios de alguna manera puso la ley, pero el asunto está, ¿cómo puede Dios satisfacer su ley? Porque si hay manera de salirnos de la ley y hacer lo que podamos, entonces, mis hermanos, quiere decir que Dios es débil y la ley que nos ha dado tiene maneras de uno poder salirse de ella. Sin embargo, Dios mantuvo su naturaleza, Dios mantuvo su ley, no la quebrantó. Toda alma que peque, esa morirá. ¿Cómo podía Dios, siendo Dios, darnos entonces a nosotros lo que nosotros necesitamos? Mis hermanos, ¿cómo podía cumplir la ley y no ir en contra de ella una vez dada para darnos salvación a nosotros? Alguien tenía que pagar por el pecado y Cristo fue a la cruz para pagar el pecado de todos nosotros. Y la justificación, déjame hacerte una pregunta. Vamos a hacer un ejemplo. Si tú debieras $1.000.000, hermano, no me agregue más porque ya con lo que tengo. Por favor, no me ponga la carga tan pesada. Pero vamos a decir que tú debes $1.000.000. ¿Ok? Y vamos a decir que viene uno y mira la carga que tú tienes, que se te está haciendo pesado pagar eso. Y viene y dice, oye, debes $1.000.000, ¿no es cierto? Bueno, voy a pagar el $1.000.000, te lo voy a hacer por ti, te voy a hacer el favor. ¿Y qué te tengo que, cómo te voy a pagar? No, si no puedes pagarle al otro, ¿cómo me vas a pagar a mí? Va, dice, dame la boleta, vamos a ir al lugar donde contrajiste la deuda y vamos a pagar. Va ahí, pone el $1.000.000. ¿Cómo sale esa persona? Cuando le muestran un papel que dice pagado por completo. Ay, no, qué dolor tan grande. No tengo deuda, qué horrible. ¿Te sientes así? ¿Cómo sales de ahí? Patitas, ¿para qué te tengo? Lo dejaste atrás al que te pagó el $1.000.000 y lo dejaste por allá atrás. Sales en libertad. Aquella persona de la cual tú tenías la deuda ya no puede venir más en contra tuya, porque dice allí que el $1.000.000 fue pagado. Hay un cero. ¿Cuál es la deuda? Cero. Y mis hermanos, ¿cómo pagó por nosotros? Pablo dice en Romanos 5.1, dice esto: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios.
por medio de Cristo Jesús. ¿Por qué? Por medio de Cristo Jesús. La deuda que yo no podía pagar a Dios, mis hermanos, no hay nada que yo pudiera hacer en esta vida. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que aún lo bueno mío, las buenas obras que yo pueda hacer son como trapos de inmundicia. Entonces, ¿cómo mis trapos de inmundicia pueden satisfacer a Dios? Lo que yo pueda hacer, mis hermanos, no hay manera. No hay manera de que por más que viva una vida de 100 años, ni aún así yo voy a poder pagar por el precio de mi alma. Aún viviera 1000 años, no puedo pagar esos 1000 años por más que trabajara cada día, de sol a sol. Por mi alma no hay manera que yo pueda pagar. ¿Por qué? Porque hay un precio muy elevado por esa alma. Y el pecado nos quitó a nosotros la libertad, nos quitó a nosotros lo que es el gozo. Y este Dios vino para darnos la justicia por medio de que alguien tenía que llevar el pecado, alguien tenía que sufrir el castigo. El castigo de nuestra paz fue sobre Él para que tuviéramos paz. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús. Amén. Y después nos dice en el verso 9, pues mucho más, estando ya justificados ¿en dónde? En su sangre. Justificados en su sangre. ¿Por qué? Porque ese es el precio, mis hermanos. Por precio fuimos comprados. Por precio. ¿Cuál es el precio? La sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario. Por Él seremos, dice, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Y Juan escribe que Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Ahora, vamos a ir a Romanos 8, en el versículo 33 y versículo número 34. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, ¿no es cierto? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ahora, la cosa se pone mejor, porque en el versículo número 33 y 34 de Romanos 8 nos dice esto: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Vamos a prestar atención a esa palabra. ¿Quién es el único que te puede acusar? Dios. Dios es el único que te puede acusar. Dice, ¿quién acusará a los escogidos? Dios es el que justifica. ¿Sabes? Dios es el que justifica. ¿Te acuerdas de la mujer adúltera que la pescaron en el mismo acto de adulterio y se la traen al Señor Jesús? Y todos estaban listos para tirarle piedras. Querían ver justicia. Esto es lo que dice la ley, esto es lo que merece la adúltera, hay que matarla. Merece la muerte. Señor, ¿qué dices tú? Mis hermanos, dice el relato: el que esté limpio de culpa, el que sea sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra. Uno por uno, carcomidos por su conciencia, soltaron la piedra. Cuando viene la mujer delante de Cristo Jesús, el Señor le hace una pregunta: mujer, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Hay alguno? Le dijo, no, Señor, no hay ninguno. ¿Qué dijo el Señor Jesús? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? ¿Qué salió de sus labios? Ni yo te condeno. Ni yo te condeno. ¿Quién te puede acusar? Dios es el que justifica. Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién te puede condenar? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El que intercede por nosotros. Es Dios quien nos puede condenar. Sin embargo, Dios mismo está diciendo por el sacrificio en la cruz del Calvario. Y cuando nosotros decimos, Señor, te pedimos perdón, perdónanos, cancela toda nuestra deuda, el Señor nos dice, ni yo te condeno. ¿Quién nos puede condenar si es Cristo el que murió en nuestro lugar? Mis hermanos, ¿valoran lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario? Porque yo no sé de qué otra manera, otras palabras pueda uno llegar. Cristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Éramos nosotros los que merecíamos aquella cruz. Pero Él tomó nuestro lugar. Él sufrió el castigo. La ira de Dios fue puesta sobre Él. Y Dios, viendo la aflicción de su alma, el dolor tan grande que Cristo pasó en la cruz del Calvario, el llanto, la agonía en el Getsemaní, el dolor que cargó,
a mis hermanos, lo hizo porque te ama, porque te ama, porque te ama. Bendito sea tu nombre. Ahora, hay una cosa que yo quiero, el ser librado de la condenación no nos libra de la disciplina que Dios puede aplicar sobre sus hijos. Pues Dios disciplina al que ama. Y no te vayas a pensar, pues entonces ahora que tengo la salvación eterna, pues vamos a pecar con gusto. Nada, atrévete. Dale. Y vas a ver lo que va a pasar. El que ama, Dios va a disciplinar. Y cuando pega, va a pegar fuerte, no te creas, ¿eh? Porque este es un Dios celoso. Dios, dice Hebreo que es fuego consumidor. Así es. Atrévete a pecar en contra de Dios. Lábele que él vive. Ahora, ¿qué otra cosa vemos en Romanos? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Versículo 2. La ley del Espíritu. Vean esto. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Bendito Dios. Así es. El Señor dijo allí en Juan 7, nos ha hecho verdaderamente libres. Ahora, en el capítulo 7 de Romanos, Pablo está explicando de que hemos sido librados del pecado. ¿Qué fue lo que nos libró? Vean el capítulo 7 de Romanos, el versículo número 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Vea qué condición, vendido al pecado. Versículo 21. Así que queriéndolo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en ¿quién? Está en mí, está en mis miembros. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Hay que conocer la verdad y esto nos hará verdaderamente libres. Ahora, a pesar del poder que tenemos por medio del Espíritu Santo para vivir en este mundo, continuamos en una lucha. Y es lo que Pablo y el Señor Jesús están tratando de decir. Jesús dijo esto: la carne es débil. La carne es débil. El espíritu está presto, pero la carne es débil. El Señor Jesús dijo, del corazón salen los malos pensamientos. Pero hay una cosa que tú y yo necesitamos saber, mis hermanos. ¿Por qué yo disfruto la salvación, la seguridad de mi salvación? Porque ya no soy más esclavo al pecado. Ya no soy más esclavo al pecado. Porque fíjate lo que dice, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Me ha librado. Y aunque este mundo está bajo el maligno, ¿en qué se distingue el creyente y el que no es creyente? El que es creyente oye a Dios, oye su palabra, oye, hace la palabra de Dios, ¿no es cierto? El que no es creyente directamente vive bajo ¿qué? Porque es esclavo del pecado. Ahora, ¿en qué se distingue? Vamos a ir cerrando el mensaje en esta tarde, porque ¿en qué se distingue el creyente y el no creyente? Ahora, ¿quieres saber? Pues uno dice, bueno, pero no todo lo que brilla es oro. Y en la iglesia uno podrá decir, bueno, pero hace mucho tiempo que fulanito o fulanita viene, pero ¿quiénes son los que se distinguen, los que son verdaderos creyentes, sí o no? Romanos 8, y vamos a ir en Romanos 8. Punto número 1, versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? En primer lugar, ¿qué distingue un creyente de un no creyente? Que no anda en la carne, sino que anda en el Espíritu. Pablo dijo en Gálatas, anden, caminen en el Espíritu y no estén satisfaciendo los deseos de la carne, los cuales él describe después allí en Gálatas 5, del versículo 19 al 21. No satisfagan los deseos de la carne. Número 2, ¿qué hace el que es creyente? Verso 5 de Romanos 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, ¿en qué están pensando? En las cosas del Espíritu. ¿Qué es las cosas del Espíritu? Pablo lo describe de esta manera. ¿En qué piensan? Pensamos en las cosas del Espíritu, pensamos en las cosas espirituales. Pablo lo pone de esta manera: todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto debemos de pensar.
Pensamos en las cosas espirituales. Así que andan, piensan, tercero, verso número 6 de Romanos 8, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El Hijo de Dios está ocupado en las cosas, está dedicado en la obra del Señor, mis hermanos. Pablo le dijo a Tito, los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Porque dice que son buenas y útiles a los hombres. Pedro en su segunda epístola está hablando de que si estamos ocupados en las cosas del Señor, él dice lo siguiente, que va a haber amor fraternal o afecto fraternal. No nos va a dejar sin estar sin fruto. Pues mis hermanos, el que ama a Dios, y está mirando la salvación que nos ha dado, que este Cristo pagó por mis pecados. Mis hermanos, lo único que me resta a mí es decir, Señor, qué lindo y maravilloso eres. ¿Qué es lo que puedo hacer por tu nombre? Bendito sea el Señor. ¿Qué es lo que puedo hacer por tu nombre? Gracias, Señor. Y sabes, cuando uno tiene amor hacia Dios, ese quiere estar involucrado de alguna manera u otra en la obra del Señor. De alguna manera u otra está involucrado. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué? Porque ver tanto amor de este Dios, con menos que a mí si a mí no me costó nada y a Él le costó todo, lo menos que yo puedo hacer. Déjame hacerte una pregunta. Ponle un valor a tu alma. Ahora mismito. Ponle una cifra. ¿Cuánto tendrían que pagar por tu alma en este momento? Ponle precio. Ponle precio a lo que vales tú. ¿Se lo pusiste? ¿Sabes qué? No importa cuántos ceros le metas, no hay manera que tu alma valga aún esa cantidad, porque vale mucho más. Una sola vale más de lo que tú te puedes imaginar. Tu alma vale más de lo que puedas imaginar. Y el Señor pagó un precio altísimo por tu alma y la mía. ¿Sabes qué? Yo veo eso y yo digo, Señor, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer, Señor? ¿Qué puedo hacer? Ahora en los detalles más chiquititos, mis hermanos, Dios está pendiente de todo. El que dé un vaso de agua fría ya ha sido recompensado. Aquellos que están orando, va a haber recompensa. Aquellos que reciben a los hijos de Dios, dice, recibirán lo que es recompensa de profeta. Mis hermanos, Dios recompensa en todo lo que nosotros hacemos. Visitar a un enfermo, Dios te recompensa. Visitar a un preso, Dios te recompensa. Por cuanto se lo estamos haciendo a Él, mis hermanos. Dios lo pone de esa manera. Por cuanto se lo hicieron a uno de estos, a mí me lo están haciendo. ¿Cuántos quisieran hacer algo por el Señor en este mismo instante? Gloria a Dios. Pues ¿sabes qué? Mira a tu derecha, a tu izquierda. Porque puedes arrancar por ahí. Si lo estás haciendo a uno de aquellos, se lo estás haciendo al Señor. A la persona que está al ladito tuyo, tendrías que decirle ahorita mismo, yo voy a cerrar mis ojos y decirle, mijo, mija, ¿en qué le puedo ayudar? ¿En qué puedo ocuparme para contigo? Ay, hermano, no me pongo en compromiso. No, pero mira a tu derecha, a tu izquierda. ¿Qué puedo hacer por ti? Si no, ya veo a algunos que dicen, mijo, ya te tengo acá. Eso es lo que yo quería escuchar este día. Pero te voy a decir una cosa, lo mismo que tu sonrisa, es la sonrisa que está al lado, porque la otra persona está diciendo, pues, ahora te toca a ti, hombre. Verso 9. Mas nosotros, ustedes, no viven según la carne, sino según el Espíritu. Vivir. ¿Cómo se distingue mi vivir? Se distingue de esta manera lo que Pablo dijo. Para mí el vivir es Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ninguno de nosotros vive para sí. Si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos.
Nuestra vida tiene que ser una que traiga gloria. Juan 16:14 nos dice a nosotros que el Espíritu Santo va a glorificar al Hijo de Dios porque va a tomar de lo que es de Él para darnos a nosotros. Y mis hermanos, hemos sido la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Ya no andamos, ya no pensamos, ya no vivimos, ya no estamos ocupados en otras cosas. La obra perfecta de Dios en nuestra vida, mis hermanos, se distingue. ¿Por qué? Porque este Dios queremos hacer lo que Él dice en su palabra, ¿no es cierto? Nos distinguimos por nuestro andar, nos distinguimos de la manera que pensamos, nos distinguimos en aquello en que estamos ocupados, se distingue nuestra manera de vivir. Para mí el vivir es Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Oh, mis hermanos, hacer morir las obras de la carne para poder vivir. Y por último, yo quiero terminar con esto. ¿Cómo se distingue un creyente por la obra del Espíritu Santo en su vida? El versículo 14 de Romanos 8, y vamos a concluir aquí. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los que son guiados por el Espíritu de Dios. El Señor Jesús dijo en Juan que Él nos va a guiar a toda la verdad. Nos va a guiar a toda la verdad. Todo lo que oyere hablar al Padre, Él nos lo hará saber a nosotros. Nos lo va a hacer saber. Y si el Espíritu Santo vino para glorificar al Hijo de Dios y va a tomar del Señor para glorificar su nombre, yo te voy a decir algo, y con esto vamos a ir terminando. El Señor dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y Él nos va a guiar en ese camino, Él nos va a guiar en la verdad y Él nos va a guiar en la verdadera vida. Estos son los hijos de Dios. Ahora, ¿te distingue esto a ti como hijo o hija de Dios? ¿Qué es lo que te distingue? ¿Estás complacido? ¿Estás contento, contenta? ¿Sabes cuánto pagó Dios por la salvación nuestra? ¿Le das valor? ¿Lo alabas al Señor con tu vida? ¿Qué es lo que te destaca a ti como hijo o hija de Dios? ¿Qué es lo que me destaca a mí como hijo de Dios? ¿En qué estoy ocupado? ¿En qué pienso? ¿Cómo ando? ¿Cómo camino? ¿Cómo es mi testimonio? ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo? Pues si Dios no se merece lo mejor de nuestra vida, sabes, la vida que tú tienes en este momento es un regalo tan hermoso, tan hermoso. Tu corazón, si quieres, pon tu mano sobre tu corazón. ¿Y sabes qué? Siéntelo. ¿Lo estás sintiendo? ¿Sientes cómo está latiendo? Cada latido es un regalo que Dios te está dando. Cada latido es un regalo que Dios te está dando. ¿Sabes por qué? Porque este corazón que está latiendo en este momento, para muchos, y ahí terminó todo. Cada latido es un regalo que Dios te está dando en este momento. Y sabes qué, antes de que uno muera, porque ahí se termina todo, la decisión tuya es hasta el momento que mueres. Y yo quiero hacerte una última pregunta. ¿Cuál es o ha sido tu decisión con respecto a Cristo Jesús? ¿Lo has recibido como único y suficiente Salvador y Señor de tu alma, de tu vida? ¿Es Él el dueño completo tuyo? Pues te voy a decir, no hay religión, no hay iglesia que tú vayas ahí que te va a dar la salvación. Las iglesias no dan salvación. Ninguna denominación, no importa de qué título tú tengas, si bautista, presbiteriano, lo que sea, eso no te va a dar salvación a ti. Lo que te va a dar salvación es creer en Cristo Jesús. Creer que Él te puede perdonar todos tus pecados. Él es el único que puede perdonar. ¿Cuál es tu decisión? Porque ese latido de tu corazón un día va a dejar de latir, y después ¿qué? La palabra de Dios nos dice, y aquí está establecido el hombre a la mujer que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Pero los que están en Cristo Jesús, ahora pues ninguna que
condenación para los que están en Él, para los que creen en Él. En esta tarde yo te quiero invitar, Dios te quiere invitar a ti que tomes esa decisión. Por favor, te lo pido y te ruego en el nombre de nuestro Señor Jesús. La eternidad de tu alma está en juego. No desperdicies la vida que Dios te está dando en la tierra. Pon tu mano sobre tu corazón y cierra tus ojos y dile, Señor, gracias, porque te está latiendo, porque tú me estás dando el permiso de seguir viviendo. Y ahora quiero que cierres tus ojos. Cierra tus ojos. Y así como tú has puesto tu mano sobre tu pecho y estás escuchando tu corazón, te quiero decir algo. El Espíritu Santo está en ti. Está en ti. Y puedes decir, oh Señor, yo te siento en mi corazón en este momento. Te estoy sintiendo a través de tu palabra, a través de tu presencia.